la leo. Esta es la Biblia del oso, y esta que trajeron aquí, que imagino que es del pastor, es esta misma que está aquí, pero esto es una versión, es la misma, pero es cumpliendo los 2000 años del Evangelio o del cristianismo, sale esta versión más gruesa que esta que está aquí. Esta Biblia, que si usted lleva muchos años dentro del Evangelio, normalmente muchas de nuestras iglesias se colocaban en los púlpitos, era la Biblia que utilizaban los pastores en la parte de arriba en el altar. Esta es una Biblia de estudio, tiene mucha información en la parte de atrás de la Biblia. Es como se le conoce, porque esto es una cuestión si es una Biblia católica o evangélica, son las mismas. Hay una diferencia entre la que usan los católicos, porque tienen 10 libros apócrifos, que es esta que está aquí, que tiene 10 libros apócrifos, que son 10 libros de historia que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero ellos los utilizan y los ponen en la Biblia, pero es la misma a la cual nosotros utilizamos, en excepto esos 10 libros, esos 10 libros que nosotros no los utilizamos porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esta es una Biblia, si fuéramos a hablar pentecostal, esto es el Nuevo Testamento para modernizar el conocimiento de la palabra en aquellas personas que quizás tengan un pequeño problema en entender. Tiene 4 versiones: la Reina Valera de 1960, Reina Valera del 95, Dios habla hoy, y la Biblia en lenguaje sencillo. Usted abre cualquiera de los capítulos y salen las 4 versiones en la misma página. Es este Nuevo Testamento. Tenemos la Biblia de nuestro concilio, que mi esposa quiso que la trajera. Está aquí. Esta es una de las primeras Biblias ilustradas que salen para los niños. Es una manera fácil, y yo he visto a Maylin que trae unas cuantas, perdón por se caen los muñequitos, y vi otra y vi una de las nenas que tenía. Ya hay una diversidad de Biblias para niños y un formato bueno para poder contar las historias que habla la Biblia, sencillo que ellos puedan entenderla. Pero esta es una de las primeras Biblias que salieron ilustradas para educar a la niñez en la palabra. Este es un Nuevo Testamento, es interlineal, es traducido del original griego al español, y hay un texto que a veces yo lo digo, mucha gente se queda sorprendido porque nosotros decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero el original griego dice: para todo tengo recursos en aquel que da el poder. Ese es el original griego, pero como estamos acostumbrados a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues esta es una de las últimas Biblias que ha salido. Esta es una Biblia arqueológica, es nueva versión internacional donde el lenguaje cambia un poco, pero en cada una de las páginas y de los capítulos va a encontrar descubrimientos arqueológicos que están presentados en la Biblia para que usted pueda entender muchas de las cosas que Jesús habló y se haga más fácil el poder entender, porque a veces era cuando decía que mejor pasaba un camello por el ojo de una aguja, y nosotros creíamos que era una aguja de coser. Es que allá en Jerusalén hay unas puertas que se le conocen como agujas, y eso va explicando esos detalles para que nosotros podamos entender todo eso. Esta es una Biblia católica, pero es una Biblia antigua, que es la Biblia de Jerusalén. Los que llevan años dentro del Evangelio, pero una de las Biblias que se usaron mucho es la Biblia de Jerusalén. Ahora está modernizada porque la he visto en el lugar donde yo trabajo, que la tienen más modernizada. Esta es una Biblia de niños. Esta es la Reina Valera 1909. Las palabras cambian porque la que usted tiene de 1960 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y aquí dice crió. O sea, hay algunas palabras que son bien diferentes. Esta es del 1909. La del oso es del 1568, si no me equivoco. Esa Biblia. Esta es una Biblia traducida del arameo al español, completamente traducida del arameo, Antiguo y Nuevo Testamento. Buenísima también esta Biblia. Esta es
la Biblia Nácar Colunga. Esta Biblia es bien difícil, si no se pide, poderlas conseguir. Es de 1944, fue su primera edición. Y esta es una Biblia cronológica, donde está colocado en los libros exactamente como se supone que fueron escritos. Y usted va a ver en cada uno de los capítulos que hay varios libros en una misma página, porque todo lo que es contemporáneo en ese momento está incluido. Usted puede ver escritos de reyes y de crónicas en la misma página, porque según fueron aconteciendo los sucesos, fueron colocados. Según hablaban de los profetas contemporáneos, cuando uno hablaba, aparece otro profeta hablando más abajo, porque sucedieron en el mismo momento en diferentes lugares y están colocados cronológicamente. Y el primer libro es el de Job, porque Job dice que fue primero que todos los patriarcas. Esta Biblia es de las últimas, yo la tengo también, creo que este es nuestro pastor, es de las últimas, buenísima, es de estudio. Esta también es buena, de la familia, las mujeres que guían a mujeres. Han salido muchas Biblias referente a la mujer, promesas para mujeres. Hay un montón, hay una diversidad de Biblias que han salido últimamente. Aquella que está allí, me imagino que es la misma, esta misma que está aquí. Sí, es la misma. Hay Biblias como que he visto aquí algunos hermanos que la tienen. Está la Biblia de estudio, la MacArthur, está la Charles Riley que la tiene Juan Gabriel, tenía Lily, está la Plenitud, está la Thompson, está la Scofield, está la nueva versión, Reina Valera nueva versión, que es de estudio también, está la Plenitud. Está Diario Vivir, que también la tenemos por allí. Está una Biblia que se llama Caribe Harper, también está El Andar Diario, que es una Biblia que está programada para que usted la pueda leer en un año. Le dice todos los capítulos que usted puede leer al día, le da la fecha, el día que la tiene que leer, los capítulos que tiene que leer, para que un año está programada para que usted la pueda leer completa. Hay una diversidad de Biblias enorme y traducciones. Yo tengo casi como 50 Biblias, pero no las quise traer todas. Y esta Biblia que está aquí, lo que pasa es que no le quité el cover. Es la última Biblia que sacó la Sociedad Bíblica. Se llama la Biblia esquematizada, donde tiene un formato como usted poder entender los capítulos, y tiene una serie de ver si la puedo abrir. Tiene este formato, como usted puede entender los temas que tiene el capítulo, las explicaciones que da, que usted va a encontrar en cada uno de esos capítulos, de dónde abarca de un versículo a otro versículo los temas. Es la última Biblia que sacó la Sociedad Bíblica. Están trabajando otra Biblia, que es la última que ellos están trabajando, que se llama la Biblia, es un compendio. Ya sacaron el libro de Juan, después yo le digo el nombre, no me acuerdo ahora, no sé si es contemporánea o algo así. Están trabajando ellos, que están próximos a sacar, pero hay una diversidad de Biblia, la letra varía. Está buscando la manera de que usted y yo, o muchas personas que están dentro de nuestra iglesia, puedan entender la Biblia mejor, poniendo un lenguaje actualizado. Mucha gente no le gusta la Biblia de América, que utiliza mucho María Esther. Esta Biblia es buena, es de estudio, la usan muchos escritores cuando escriben muchos libros, utilizan como referencia esa Biblia de las Américas. Es muy buena, tiene muchos comentarios buenos para estudio, pero su lenguaje es diferente. Es fácil de entender, pero cuando estamos acostumbrados al lenguaje de la Reina Valera de 1960, pues se nos hace muy difícil. A veces cuando la persona lee y usted está mirando su Biblia y dice, ¿por dónde está leyendo? Porque no veo la secuencia en mi Biblia. Y es que varía la traducción y la manera y el formato de la letra que se utiliza hoy en día, para que sea más fácil de manejar
la palabra. Hay una Biblia también, no he podido conseguirla, que está traducida del hebreo al español, y ahí sale cuando Jesús estaba en la cruz y hablaba con el ladrón. No le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, sino le dijo, ahora estarás conmigo en el paraíso. Son diferentes versiones, pero lo importante de todo esto es que esto sigue siendo la palabra de Dios, y nosotros tenemos que profundizar en ella, no solamente nosotros, sino transmitírsela a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, porque estamos viviendo momentos duros y difíciles, y las señales que Jesús dijo que ocurrirían anunciando la venida de Él se han ido cumpliendo. Y como estábamos hablando ayer, van a seguir saliendo descubrimientos. Si usted tiene la oportunidad, cuando llega la Semana Santa y tiene en su casa tiene Dish o tiene DirecTV o cualquier cable, vean cómo en National Geographic y History Channel hacen descubrimientos que si usted no está preparado, usted se va a estremecer de las cosas que ellos dicen ahí, con pruebas de carbono y todo, certificando que son documentos antiguos de la iglesia primitiva. Primero salió el Evangelio de Judas, y Judas no el que andaba con Jesús. Hay un evangelio escrito, y ayer vimos las noticias sobre otro papiro que encontraron donde Jesús habla que tenía una esposa. En el evangelio de Judas lo vinculan con María Magdalena, y en este papiro que salió nuevo dicen que Jesús mismo dice que habla de su esposa. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y buscará la manera de ver cómo puede engañar a lo más que pueda engañar, pero si usted y yo estamos fundamentados en la palabra, no va a haber nada que nos mueva de ella. Si hay algo que usted tiene que tener bien claro, quizás usted, en la manera en que yo le pueda predicar o dar el estudio, usted dice, no entendemos lo que tú dices, hay cosas que tú dices que no la podemos entender, porque cuando usted va a estudiar la palabra o va a prepararse para predicar, y eso es una cuestión personal de cada quien, tenemos que ir a la cuestión histórica y cultural en el momento en que la palabra fue escrita, porque Dios nunca violentó la cultura, sino que la incorporó en la palabra. Y hay cosas y expresiones que hizo Jesús que para que usted y yo la podamos entender hay que ir un poquito atrás a la historia y a la cultura y conocer los usos y costumbres de las tierras bíblicas para poder entender sucesos que ocurrieron en la palabra. Hay algo bien que lo hemos hablado mucho, es cuando Jesús dice, el que mete su mano conmigo en el plato, ese me va a traicionar. Desde el punto de vista oriental y cultural, todo el mundo metía la mano en el plato, porque era una manera de comer. Había un solo plato y todo el mundo comía del mismo plato. Pero Jesús le dijo, el que yo le doy de mi mano, ese me va a traicionar. Que significaba también desde el punto de vista cultural en el Medio Oriente, oye, tú me vas a traicionar, pero tú te sigues siendo mi amigo y yo te amo. Y para usted poder entender todos esos sucesos, hay que ir a la historia, a la cultura que regían esos países. Una ocasión yo expliqué, porque decían que cuando Juan se recostaba del maestro, querían establecer una relación media extraña entre Jesús y Juan, pero yo expliqué la manera que ellos se sentaban, que eran reclinados uno al lado de otro, y parecía que estaban recostados uno en el pecho del otro, pero no era así. Como usted descubre eso, tiene que ir al formato en la vida oriental y cultural de ellos, cómo ellos se comportaban y cuáles eran las leyes que regían a estos pueblos, que Jesús no la violentó y estaba en la palabra, como le dije lo de la aguja, que verá mejor entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al cielo, y todo el mundo decía, un camello en el ojo de la aguja de coser. No, eran unas puertas que habían allá en el Medio Oriente, en Jerusalén, que se le conocían como aguja. Así que son maneras que ustedes tenemos para conocer
a profundidad la palabra. Muchas veces la leemos y como la leemos, la interpretamos, pero eso tiene una profundidad mayor porque la Biblia es una fuente inagotable y de un mismo versículo usted puede predicar en varias formas. Y para terminar, es como cuando hablamos de José, decimos, oye, los hermanos de José eran problemáticos. Oye, José era un soñador, le contaba los sueños que tenía, se lo decía a ellos, y ellos estaban en contra de José. Decimos, oye, esos hermanos de José eran bien malos, pero cuando usted va a la historia, Dios había hablado con un hombre llamado Abraham, le había hecho una promesa a él, le dijo, oye, voy a traer descendencia, como la arena de la mar, como las estrellas del cielo, no la puedes controlar. Solamente 2 veces habían entrado a Egipto, una vez Abraham porque había hambre, Isaac entró una vez porque había hambre, pues tuvo que haber hambre para poder entrar a un pueblo, pero para poder entrar a ese pueblo a Egipto, él tenía que tener un hombre allá adentro. ¿Quién era ese hombre? José tenía que estar allá adentro y estar en el poder para poder entrar a su pueblo. Eso tiene una secuencia de una promesa que Dios le hizo a Abraham. Y nosotros decimos, oye, los hermanos de José eran malos. No, tú tienes que ir atrás porque Dios le había hecho una promesa a un hombre que multiplicaría su descendencia. Y eso es un proceso. ¿Y cómo lo buscamos? Yendo a la historia para poder entender el trabajo que Dios hizo a través de José para hacer una nación grande y poderosa y cumplir lo que le había prometido a Abraham para llevarlos a una tierra prometida. Son cosas que hay que ir enlazando en la palabra. Y otra cosa que Dios dice, cuando tuvieron 400 años, Dios es sabio, es inteligente. Oye, tenía que pasar 400 años porque los cananeos tenían que perder la posesión de esa tierra. La autoridad que tenían sobre esa tierra tenía que vencer. Esa tierra pertenecía a los cananeos y después de 400 años ellos perdían la posesión de la tierra. Dios no es un atracador. Él tenía que esperar que pasara ese tiempo para luego entregarle al pueblo que le había prometido esa tierra. Así que estas son diversas Biblias que hay muchas más y seguirán saliendo Biblias, pero usted y yo tenemos que permanecer en lo que hemos creído. Así que con ustedes, nuestra hermana Nolga.